que en el desarrollo de esta serie que hoy comenzamos puedan haber milagros, puedan haber sanidades, puedan haber conversiones y que tu iglesia, Señor, pueda ser equipada, que pueda ser fortalecida y que pueda estar preparada, Señor, para avanzar hacia adelante. Te damos todo honor, Señor, y toda gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Estamos ante un reto grande al iniciar esta serie que se titula La Iglesia que Conquista. Creo que solo el título es bastante intimidante, porque el decir que Dios quiere una iglesia que conquista, quiere decir que esa iglesia va a estar compuesta por personas valientes, por personas vencedoras, por personas que son guerreras en la obra del Señor. Yo creo que hemos avanzado ya un buen trayecto, ¿verdad? Y aunque haya personas que recientemente se han agregado a nuestra congregación, algunos que han aceptado a Cristo, otros que han reconciliado y otros que hayan venido de diferentes lugares, pero lo cierto es que no hay muchas personas que estén así, ¿verdad? Como por decirlo, comenzando la obra. Siempre vemos la iglesia bastante fortalecida, bastante madura, se pudiera decir también ya, y que por lo tanto podemos hablar acerca de avanzar, podemos hablar acerca de ir un paso más, porque hermanos, la iglesia no se estanca. Sería una gran tragedia que la iglesia del Señor estuviera caminando hacia atrás, que estuviese retrocediendo, que en lugar de avanzar está menguando en miembros o que está menguando en calidad espiritual. Sería una tragedia. Pero lo que el Señor quiere es más bien una iglesia victoriosa. Quiere una iglesia que no se detiene. Quiere una iglesia que sabe que ha sido llamada para conquistar, no para ser derrotada. Somos un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y si estamos en Cristo, su palabra dice que somos más que vencedores. ¿Estará aquí esa iglesia? Yo creo que sí. Aquí está esa iglesia que vence. No somos cualquier pueblo. A Israel se le dijo que era un pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo llamado, que el Señor quería que se diferenciaran. Les dice, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y han visto ustedes también cómo los traje, dice, como en alas de águilas, y los he traído hasta acá, les dice Dios, cuando los tiene enfrente del monte Sinaí, es donde Dios les iba a dar las leyes, las ordenanzas, los decretos, los estatutos. Hasta ahí todo iba bien. Si el pueblo del Señor se mantiene y lucha como debe de ser, no va a haber pérdida. El problema es si el pueblo del Señor se descuida y comienza a ver otras cosas y a enfocarnos en cosas que son ofensivas a Dios, entonces sí va a haber fracaso. Pero la iglesia de Cristo es la iglesia que vence. El Señor mismo lo dijo proféticamente hablando en Mateo 16:18. Hablando proféticamente, él dice, y la iglesia que yo voy a fundar, le dice a Pedro, y esta iglesia le dice que yo edificaré, ni las puertas del Hades, le dice, prevalecerán sobre ella. Oiga, qué interesante. Algunas versiones dicen las puertas del infierno, o sea, ni el mismo diablo, pues, por decirlo más claro. Por eso no podemos nosotros detenernos ante una pequeña amenaza, ante una mala mirada, ante un gesto que no nos gustó, ante personas tal vez que nos menosprecien. Eso es lo de menos, hermanos. Si el Señor Jesucristo dice que ni siquiera los demonios, ni siquiera el mismo Satanás, ni el infierno puede contra su iglesia, quiere decir que somos una iglesia poderosa, porque hemos sido llenada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Esa iglesia es la que Cristo quiere. Una iglesia que avanza y que sabe en qué está anclada. A Israel se le dieron promesas y las promesas para Israel eran que iban a heredar una tierra que fluye leche y miel. Como decía un pastor un día de estos, no es que literalmente va a haber ahí, ¿verdad?, ríos de leche o miel, sino más bien está hablando de una tierra de bendición, de una tierra de abundancia. La promesa para la iglesia no es menos que eso.
La promesa para la iglesia es una vida victoriosa. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Recibe usted esa palabra? Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. No nos hace cobardes. Como le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo, le dijo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, el Señor no está hablando con una iglesia tímida, no está hablando con una iglesia derrotada o que está amedrentada ante los ataques del enemigo. Más bien está hablando con una iglesia que ha entendido cuál es su propósito. Con esa iglesia está hablando el Señor. A la iglesia se le llama a vivir una vida de victoria, pero no solamente a vivir en esta tierra, sino más bien la victoria final se verá consumada el día que Cristo venga. Por eso es que la iglesia no se puede compenetrar tanto en las cosas de esta tierra, y lo decíamos el domingo, sino que la iglesia del Señor trasciende. Aunque el mundo nos quiere asfixiar, aunque la carne nos quisiera detener, aunque el mismo diablo anda acechándonos, pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el blanco, en el premio que trae Cristo en el día que sea el arrebatamiento de su iglesia. Esa es nuestra mirada. Si habéis, dijo el apóstol, pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Oiga, qué interesante. Entonces esta iglesia va avanzando. Pero hoy vamos a ver un aspecto importante que tiene que ver con el liderazgo fuerte. Una iglesia que conquista es una iglesia que tiene un liderazgo fuerte. Y comienza con nosotros, porque no podríamos hablar de una iglesia que va a estar fortalecida sin una guía, sin una dirección. Yo por eso doy gracias al Señor, porque en este lugar la obra del Señor no depende de ningún hombre. La obra del Señor, por eso mismo se dice así, depende de Él. La cabeza es Él. Y nosotros, dice la palabra, que somos administradores solamente. Entonces la obra de Él es la cabeza, y los líderes que son puestos en la congregación somos administradores. El nombre Josué, hermanos, significa Jehová es salvación o Jehová salva. Cualquiera de las dos formas. Jehová es salvación o Jehová salva. En el Nuevo Testamento esa palabra que es Yeshua se traduce Jesús. Lo mismo significa el nombre. Significa Josué o significa Jesús. Josué era un hombre que tenía características. Voy a mencionar 6 características. Número 1, era un hombre de íntima comunión con Dios. Quiere decir que los líderes de la iglesia, comenzando por su pastor y los pastores auxiliares y los líderes de ministerios, debemos ser gente de íntima comunión con Dios. ¿No dijeron amén los líderes? Sí, ¿verdad? Una iglesia que tiene líderes de íntima comunión con Dios. ¿Qué le dijeron los líderes a Josué? Por cierto, en el versículo número 16, capítulo 1, 16, cuando Josué les da las instrucciones y les dice, ustedes a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés que habían quedado ya con tierra antes de pasar el Jordán, les dice, ustedes recuerdan lo que les dijo Moisés, ustedes van a dejar sus mujeres, sus niños, sus ganados en este lugar, pero ustedes van a pasar adelante a la batalla, a conquistar la tierra prometida, y cuando sus hermanos tengan tierra, entonces ustedes se regresan y vienen a tomar posesión de lo que es de ustedes. Y oiga lo que le dijeron ellos. Versículo 16, 1:16 de Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué le parece esa declaración? Para los líderes es un gran reto y para el pueblo es una gran enseñanza de sometimiento a los líderes que Dios ha levantado.
Porque estos hombres le dijeron, nosotros te vamos a obedecer. Nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos mandes. Así como le obedecimos a Moisés, así te vamos a obedecer a ti. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que hoy la iglesia del Señor dijera, así como nos sometemos a la autoridad del pastor principal, así también nos sometemos a la autoridad de los otros pastores. Así nos sometemos a la autoridad de los líderes de cada ministerio. Cuando una iglesia entiende eso, hermano, yo les digo, nadie la va a detener. Pero cuando haya discordias y veamos de menos a alguna persona y que alguien es más y que otro es menos, o que veamos a los liderazgos como que si no son los que merecen estar, entonces vamos a estar por mal rumbo. Porque el Señor no se agrada de eso. Primero, que haya menosprecios, que haya personas que no miren bien a sus liderazgos, porque la autoridad ha sido puesta de parte del Señor. Hablando de las autoridades civiles, el apóstol habla en la carta a los romanos que no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces quiere decir que la iglesia debe respetar a las autoridades que gobiernan un país. Pero en la iglesia es lo mismo, y pudiera hablar de la autoridad en cualquier ámbito. Pero la autoridad en la iglesia no es porque una persona sea bien grande, ¿verdad? Y que sea corpulenta, o porque tenga una voz bien así que como que hasta da un poco de miedo. No, no es por eso, sino es por la investidura que ha recibido la persona, la autoridad que Dios le ha dado. Eso es lo que nosotros debemos ver en él o en ella, en cualquier liderazgo. Cuando estos hombres dijeron esas palabras, ellos estaban en sintonía con Dios. Y le piden a Josué solamente, oiga la parte última, solamente le dijeron en el versículo 17, ¿verdad? La parte última, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces se espera que los líderes sean personas llenas del poder de Dios, que sean personas que se dirigen por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser líderes así? Al estar en la comunión con el Señor. Si no hay oración, si no hay lectura de la palabra, si no hay ejercicios espirituales como el ayuno, la vigilia o estar congregándonos regularmente, nada de eso va a pasar. Porque Josué era un hombre de comunión, y yo quiero que veamos 2 versículos. Capítulo 33 del Éxodo. Retrocedemos. Éxodo 33:11. Si usted nunca lo había leído, hoy se va a admirar con lo que pasaba con Josué. Porque a Josué lo vemos ya en el libro aquí donde estábamos leyendo, que lo comisiona Dios, ¿verdad? Y le dice, ya Moisés se murió y hoy levántate. Pero no crea que Josué apareció de la noche a la mañana. Él había estado siempre con Moisés. Dice el versículo 11, estamos en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo le hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. ¿Qué dice la parte última? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Como que hoy dijéramos, el líder de tal ministerio, ese no deja de congregarse. La líder, ¿verdad?, de ese ministerio, todos los días la vemos que está en el templo adorando a Dios. Aleluya. ¿Estará hablando el Señor o no estará hablando? Hermanos, el servidor de Dios está ahí, y a veces nos queremos escudar. Y yo como pastor principal no quisiera a ustedes presionarles tanto, pero he oído a veces voces, a veces hasta en público, de personas que tratan de cubrir y tratan de esquivar el congregarse todos los días. Porque como saben que no se congregan, siempre están tratando de buscar una excusa. Y no, dice, es que yo me podía congregar todos los días, pero si soy rebelde y que no sé qué, y por ahí se va. Es rebelde por eso, porque no se congrega. Hermanos, el Señor nos va a dar más de su presencia, pero va a ser cuando nosotros le busquemos. Si Josué pudo heredar lo que Moisés tenía, no era porque hoy estaba con Moisés en el templo y la siguiente semana volvía a llegar, o a los 15 días volvía a llegar a ese lugar. Dice que no se apartaba de ese lugar. Era un hombre de comunión con Dios.
La presencia de Dios es cierto que la vamos a disfrutar en cualquier lugar, pero es que su templo ha sido hecho exactamente para buscar su rostro. Y usted pudo percibir hoy, cuando la alabanza se une, la de un hermano con el otro, la presencia de Dios comienza a bajar y comenzamos a ser ministrados por esa presencia maravillosa, a llorar y a gritar si es posible, porque está el poder de Dios. Pero si nos quedamos, ¿qué más pudiéramos percibir? Como dijo una persona, y quiero nuevamente decirlo, solo cuando yo no voy, dice, es que ocurre derramamiento del Espíritu Santo, entonces venga más seguido, ¿verdad? Porque dice, no, es que me contaron, dice que hubo un gran mover de Dios, dice, y que impusieron manos y que ungieron con aceite a algunos enfermos y que hubieron sanidades y yo no estuve, dice. Entonces hay una lección, ¿verdad?, que aprender. Porque Josué dice, no se apartaba, ahí estaba el joven. Y vea que dice que era un jovencito todavía en ese tiempo. El joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe qué tiempo era? El tiempo cuando el líder era Moisés. No, dice alguno, es que él es el pastor, ¿verdad? El que lo haga. Y los miembros pudieran decir, es que él es el líder, ¿verdad? Así que hay que orar él, ¿verdad? Cuando le toca. Hay que vaya él a servir y que vaya a hacer esto. No. Una persona que está pensando que porque no tiene un lugar de liderazgo, por eso no tiene responsabilidad, nunca el Señor le va a dar más. El Señor dice que el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho el Señor lo va a poner. Un día de estos estaba escuchando un sermón de un pastor que él predicaba y a su sermón le había puesto el hombre de las 11 minas, hablando en la parábola de las minas, que cuando le dan a uno 5 minas, a otro 2 minas me parece y a otro 1, cada uno de ellos, los primeros 2 la multiplicaron, el de 5 llevaba 10, el de 2 llevaba 4, el de 1, ¿qué hizo? Le escondió. Y cuando vino el Señor dijo, bueno, dijo, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Y llegaron, ¿verdad? Y a los primeros 2 les dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el último, cuando le dice, yo sabía que tú eres un hombre severo y que tú ciegas de donde no has sembrado. Y yo sabía y tuve temor, así que escondí en un pañuelo ahí tu mina. Mina era una cantidad de oro, hermano, que valía una buena cantidad de dinero. Y entonces le dice, aquí está lo que es tuyo. Y el Señor no lo felicitó. Le dijo, siervo malo y negligente, le dijo Dios. Si sabías que yo ciego donde no he sembrado y tomo donde yo no he invertido, podemos decir. Le dice, tú debías de haber llevado mi dinero a los banqueros y cuando yo viniera iba a recibir mi dinero con los intereses. Y entonces dijo, quítenle esa mina y désenlo al que tiene 10. Entonces el hombre de las 11 minas. Y entonces, Señor, le dijo uno, pero ya tiene 10. Como quien dice, ¿verdad? Désenlo al que tiene menos, mejor. Pero el Señor dice la lección, porque al que tiene se le dará más y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué terrible, hermanos. Que nosotros hoy un poquito, ¿verdad?, de gozo tenemos ahí, un poquito de ganas de hacer las cosas, pero como si no lo trabajamos, de repente todo eso se nos va a menguar y quedamos casi en nada. Eso no quiere el Señor. Él quiere que si hoy tenemos el ánimo para poder venir y para poder hacer algo, que el día de mañana eso haya sido multiplicado y que nuestro gozo no mengue, sino que cada vez vaya en aumento. Y si hablamos de bendiciones, yo estoy seguro que si les digo, hermano, ¿cuánto quieren bendiciones? Yo, y levantamos las 2 manos, ¿verdad? Si es posible, los pies también. Porque queremos bendición de Dios. Entonces nadie se va a quedar sin bendición, pero a la medida que nosotros buscamos al Señor. Leamos otro pasaje. El versículo 9 del capítulo 17, Éxodo 17, 9. Estamos hablando de que Josué era un hombre de íntima comunión con Dios. 17, 9 del libro de Éxodo. En este momento él es comisionado para ir a pelear las guerras. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mire qué interesante.
Josué va al frente del ejército a pelear contra el enemigo y Moisés se va al monte. Los versículos siguientes dicen que va con Aarón y va con Hur, otros dos líderes. Y él estaba ahí en el monte, intercediendo. Me imagino que con la vara levantada así, quizás con los dos brazos la tenía. Porque dice que se le cansaban los brazos. De tanto que duraba el tiempo ahí con sus manos levantadas y la vara ahí, dice que cuando él tenía los brazos arriba, el pueblo de Israel vencía a sus enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, comenzaban a retroceder y los enemigos vencían. Entonces se levantaron los dos líderes y pensaron. Por eso es que los líderes, yo siempre pido oración por mí, ¿verdad? Y yo sé que todos necesitamos. Los líderes son los que levantan las manos de los otros líderes, de los líderes que están un poquito más arriba. Entonces, dice que le pusieron una piedra y le dijeron, siéntate. Y entonces, ya como estaba sentadito, ellos le tenían los brazos levantados, uno cada brazo. Qué interesante, ¿verdad? Cuando los líderes le levantan las manos a su líder principal. Interesante, hermanos, porque otros van a orar por usted también. Otros van a estar intercediendo cuando usted esté en su problema. Pero una persona que diga, no, sí, déle la responsabilidad, ¿verdad? O que evangelice él, o que evangelice el ministerio. No, hermanos, todos. Ahí, ¿verdad? Estaba este hombre para pelear las batallas y Moisés, el siervo, orando al Señor para que hubiera victoria. Pero como número 2, Josué también tenía otra característica. ¿Quién era él? Era ayudante de Moisés. Moisés era el líder principal en aquel tiempo. Y dice que fue ayudante, ¿sabe cuánto tiempo? 40 años. Hoy, difícil, porque algunos pastores auxiliares, no nosotros, ¿verdad? Pero a veces los pastores auxiliares quieren que se quite el líder principal y ellos tomar ese lugar. Una vez alguien me dijo algo, y yo todavía lo recuerdo, y me dijo, no, me dijo, y bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Digo, en un lugar, ¿verdad? Donde habían varios pastores. ¿Y ustedes qué hacen aquí, pues? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Allá afuera es donde hay que ir a predicar. Allá en otros lugares donde hay que ir a hacer lo otro. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Que se muera el pastor? Así van, las palabras fueron bastante duras. Pero uno se queda meditando. Y si el anhelo del corazón, hermanos, es servir a Dios, uno no va a estar esperando que se muera una persona para que a uno Dios lo use. El hombre que tiene ministerio o la mujer que sirve a Dios no va a estar esperando que quiten a X líder para comenzar a servir. Uno comienza a servir donde está. Esa es una característica importante de un buen siervo de Dios. Sirve donde está. Y ahí es donde Dios lo comienza a prosperar. No tiene que morir nadie. No tienen que quitar a nadie para que usted se convierta en un servidor. Claro, aquí murió Moisés, ¿verdad? Pero pasó 40 años. Josué era su servidor. Ahí andaba con él. Solo otro pasaje más vamos a leer por causa del tiempo. En el capítulo número 24, versículo 13 del Éxodo. 24:13 del Éxodo. Y se levantó Moisés, dice, con Josué. Oiga la palabra. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y me gusta lo que sigue porque dice el 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí que Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube lo cubrió en el monte. Ya en el 32, no voy a leer ese pasaje porque el tiempo nos avanza. En el 32 dice que ellos vienen de regreso. Moisés viene de 40 días de estar con el Señor, 40 días y 40 noches. ¿Y sabe quién estaba ahí esperándolo? En las faldas, como dicen, del monte. Ahí estaba Josué. Ese hombre era terrible, porque él hubiera dicho, se fue Moisés, ¿verdad? Como dijeron los otros, cuando le pidieron a Aarón allá abajo, haznos dioses porque a ese varón Moisés, a saber qué le habrá acontecido. Como que hoy, ¿verdad? Entrar el pastor y algunos líderes a la oración, a la búsqueda de Dios, y la demás gente dijera, bueno, a saber qué se hizo el pastor, ¿verdad? Porque hay tiempos en los cuales hay que apartarse en la comunión con Dios. Y si se deja a alguien encargado, esa persona tiene que funcionar igual o mejor todavía.
Una vez allá en la central, cuando estábamos sirviendo como pastores auxiliares, nos tocaba salir en un viaje misionero, porque estábamos todavía en el estudio y teníamos que salir para Costa Rica. Entonces, como estaba asignado a mi cargo en las zonas de células, se llamaba Proyecto Crece, tuvimos que dejar de encargado a otro pastor, un pastor amigo. Y el pastor José me dijo, bueno, me dijo, vas a salir, está bien, me dijo, pero ¿a quién dejas de encargado? Me dijo, a fulano de tal, le dije yo. ¿Y crees que la destraba así, con esas palabras? Así me dijo, ¿crees que la destraba? Me dijo. Sí, claro, le dije yo. Y le comencé a contar qué es lo que había pasado, cómo él había trabajado y todo eso. Líder importante, ¿verdad? Era un hombre ya graduado también de pastor. Y lo dejamos. Y según todos los informes que me daba, porque incluso estando allá en Costa Rica me enviaba mensajes y todo iba bien. Hizo algunas cosas que incluso no las habíamos hecho cuando estábamos aquí. Así que se comportó bien. Y cuando venimos, toda la gente estaba bien motivada y las células estaban normal. Quiere decir que hizo un buen trabajo. Entonces, de eso se espera. Cuando hay líderes confiables, ¿verdad? No espera que el pastor esté todo el tiempo, sino que la obra debe seguir. La obra no debe estar enfocada en un pastor. Si el pastor se muere y la obra está enfocada en el pastor, entonces la obra va a desaparecer. Pero si la obra está enfocada en que Dios es el que gobierna, está un pastor, gloria a Dios. Pero después viene otro pastor y hay que dar gloria a Dios también, ¿verdad? Y servirle a Él con toda sinceridad. Número 3, Josué es un hombre que se mantuvo firme junto con Caleb cuando fueron a espiar la tierra prometida. En el capítulo 14 de Números, dice que cuando vienen y los 10 dan un mal informe y desanimaron al pueblo, por cierto. Dice la Biblia que todos cuando los 10 dieron el informe, dice que lloraron. Y toda la noche pasó llorando el pueblo de Israel. Eso ha de haber sido terrible. Con que ver llorar a una persona, uno a veces dice, ¿y qué le pasará? Y comienza uno ahí a acercarse. ¿Y qué le pasa, hermano o hermana? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le han hecho? ¿Qué problema tiene? Y piense toda una nación o llorando en ese tiempo. Eso era como para uno seguir también llorando junto con ellos. Piensa el carácter que tenía Josué entonces y Caleb. Aunque miraba a todos así desanimados y todos queriéndose regresar a Egipto. Momento, dijo él, es cierto que ahí hay ciudades amuralladas y es verdad que hay gigantes en ese lugar, pero el amparo de ellos, dijo, ya se ha apartado. Y con nosotros, dijo Josué, está Jehová de los ejércitos. Si él se agradare de nosotros, nosotros los vamos a comer como a pan, dijo Josué. Ese es el ánimo de un líder, hermanos, que aunque las cosas sean difíciles y parezcan imposibles, hay que saber que el Dios Todopoderoso ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Él no nos ha dejado. Y dirá, pero cuando tengo que comer, o cuando tengo trabajo, o cuando mis hijos están saludables, o cuando yo estoy bien. Sí, ahí está Dios. Pero ¿y cuando tiene enfermedad? ¿Será que Dios ya no está? Sigue estando. Es más, según las experiencias podemos ver que cuando hay quebranto y cuando hay gran tribulación en una persona es cuando Dios está más cerca. Eso es una realidad, hermanos. Entonces, Dios está ahí. Josué se mantuvo firme, Caleb se mantuvo firme. Y dando testimonio de Caleb, que era el otro hombre, la Escritura dice que Caleb tenía un espíritu diferente. O sea, como quien dice, aquellos cobardes, aquellos fueron inútiles, podemos decir. Pero Josué y Caleb, ellos fueron gente de carácter. Y tanto Josué como Caleb entraron a la tierra prometida, pero todos los demás murieron en el desierto. Solo entraron ellos dos y los hijos de todos ellos, ¿verdad? Porque eran los que eran la siguiente generación. Entonces, eran gente de así, ¿verdad? De entrega, se mantuvieron firmes. Número 4, Josué tenía también las características de visión, lealtad y obediencia. Eso lo condujo a que Dios decidiera darle el puesto que tenía Josué, como lo vemos en Números 27. Números, capítulo número 27, 18. Números 27, 18. Él era un hombre de visión,
un hombre de lealtad y un hombre de obediencia. Número 27:18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Aquí está ya a punto de llegar el final de la vida de Moisés. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Oiga qué interesante. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces, esto no es un invento, hermanos. La imposición de manos tiene varios objetivos, y eso no puede ser refutado porque está en la Escritura. Una de las razones por las cuales se impone manos es para delegar autoridad, ¿verdad? Y eso se debe de seguir haciendo. Cuando hay graduación y ordenación de pastores en el Instituto Bíblico, por ejemplo, se impone manos, ¿verdad? Los líderes, los coberturas, los que están a cargo de esos líderes que se están graduando, imponen manos sobre esos nuevos pastores que se están graduando. O en la congregación, ustedes se han fijado, cuando se delegan líderes de ministerio, igual se impone mano, porque hay algo, hay una transmisión. Hay personas que quieren negar esto, pero es una realidad. Hay autoridad que se delega en las personas. Claro, ¿verdad? Como dije que por diferentes razones se imponen manos, la otra más conocida también es para ministrar sanidad, ¿verdad? Y eso es innegable también. Así que cuando Dios nos lleva a poner manos sobre los enfermos, no debemos dudar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre, dijo, pondrán manos sobre los enfermos. ¿Y qué dijo? No tengan miedo, díganlo. Y sanarán, dijo. Porque algunos dicen que van a imponer manos y al siguiente día dice que la persona se va. De esas personas mejor no hay que dejarse poner manos, ¿verdad? Pero no, dice el Señor, sobre los enfermos impondrán manos y estos sanarán, dijo el Señor. Y sigue, ¿verdad? Todo lo demás, pero no interesa eso. ¿Qué más? Este hombre de Dios, Josué, también fue elegido ya como sucesor de Moisés. En el capítulo 1 que hemos leído, versículos 1 y 2, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y luego le repite lo que le había dicho a Moisés. Entonces, si en vida le dice a Moisés, dale el cargo, hoy se está ratificando. Ya Moisés ya se murió y le dice, levántate. Entonces, hoy a los líderes, Dios nos dice, levántate. ¿Será que estamos postrados? ¿Será que estamos sin fuerzas? ¿Cómo estamos? El Señor lo sabe, ¿verdad? Entonces, yo, si tomo la palabra para mí, el Señor me dice, levántate. Y yo le digo, bueno, yo estoy predicando, bueno, yo estoy liderando, bueno, yo estoy haciendo, levántate, me dice el Señor de nuevo. Entonces, quiere decir que hay algo que el Señor quiere que haga todavía. Puede ser un proyecto nuevo, puede ser, no sé, en otra dirección que hay que enfocar la obra que estamos haciendo o incrementar más, no sé, el ánimo, el deseo, el empuje, pero la palabra yo la recibo. Ahora no, digamos, si estuviéramos en una condición más difícil, ¿verdad? Sin ánimo y ahí tirado y ¿qué haré, verdad? ¿Sigo o no sigo? ¿Entrego este ministerio o no lo entrego? ¿Me retiro o no me retiro? ¿Me voy de la iglesia o no me voy de la iglesia? Dios mío, ahí sí el Señor le va a gritar en su oído, levántate. Hace tiempo recuerdo una amonestación del Señor, porque el Señor habla y no solamente cosas bonitas, habla cosas también a veces duras cuando uno no hace caso. Hace tiempo yo había dicho algunas palabras de un siervo, con siervo, ¿verdad? Éramos siervos, compañeros. Bueno, ni siquiera las dije, sino que las pensé en mi mente. ¿Por qué? Porque yo miraba que hacía esto, hacía lo otro, muy descuidado. Le hablaba una vez, le hablaba otra vez, hagamos esto, hagamos lo otro, como que nada.
En mi mente pensé yo y dije, bueno, yo no le voy a decir nada. Dije, hay que ver qué hace, dije yo. Quiere que se pierda, dije yo. Pensé, ¿va? En la madrugada puedo decir que Dios habló a mí. Y fue en este oído. Pero cuando me desperté, hermano, yo no quiero despertarme así de nuevo, ¿verdad? No quiero volver a despertarme así. Oí un grito, pero un grito que me dijo, nunca, y esas palabras no se me olvidan, nunca nadie diga no quiero, porque yo al que quiero, quiero. Así me dijo. Y fue una palabra bien fuerte, y cuando me desperté, estaba temblando todo mi cuerpo. Y mi oreja súper caliente, y cuando comienzo a tocarme todo mi cuerpo, así le decía a mi cuerpo. ¿Qué creen ustedes que hice? Nomás darme vuelta, ¿verdad? Y arrodillarme y pedirle perdón al Señor por lo que yo había pensado. Era un siervo de Dios. Y hasta la fecha veo que persevera, así que de verdad es un siervo de Dios. ¿Verdad? En otro lugar, no aquí, pero sí persevera. Así que Dios, y claro, me ha hablado también palabras bonitas, el tiempo no da ni el propósito del mensaje. Pero sí decirles que Dios va a hacer lo que Él quiere cuando Él quiera. Levanta a sus líderes cuando Él quiere. Y nos va a usar como Él quiere. En el caso de Moisés, de Josué lo levanta. Va a ser el sucesor. Y por último, como número 6, Josué era un hombre espiritual. ¿Cuántos lo creen eso? Irreverente, por cierto. Capítulo número 3, versículo 5. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero leerlo para este propósito. 3:5 de Josué dice, y Josué dijo al pueblo, aquí están próximos ya a cruzar el río, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, una gente que no es espiritual va a pensar que todas las cosas suceden de casualidad o que sea como yo esté van a ocurrir. No, santificaos, dice el Señor. ¿Queremos ver maravillas de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces santifiquémonos. Santificarse es dejar el pecado, apartar todo lo que ofende a Dios. Entonces, santificaos, le dice. Él era un hombre espiritual, un hombre devoto, un hombre que buscaba la presencia de Dios. 8:30 de este mismo libro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Entonces Josué, dice, edificó un altar. Aquí ya están conquistando, ya están en la parte centro. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Eso ya lo había dicho Dios a Moisés, que cuando entraran a la tierra iban a levantar altares y tenían que declarar las bendiciones de la ley al pueblo. Y por el otro lado tenían que declarar del otro monte las maldiciones también si no obedecían. Entonces, este hombre era un hombre espiritual, un hombre devoto, un hombre de comunión con Dios, como lo decíamos anteriormente. En los siguientes mensajes vamos a ver los preparativos. Que una iglesia que conquista es una iglesia que se prepara espiritualmente. Ese será el siguiente tema. Así que lo dejamos ya anunciado. Porque el Señor quiere usarnos de una mejor manera. Bendecirnos también en abundancia, pero a la medida que nosotros estamos en la comunión, en el secreto de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y a meditar en lo que hoy hemos oído. Señor, hoy nos ha dicho que una iglesia que conquista es una iglesia que tiene un liderazgo fuerte, líderes comprometidos, líderes que están en la visión de Dios, no en otra visión. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hermosa noche, una vez más queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor. Tú nos has bendecido, Señor, al poder llamarnos a tu obra. Somos parte de tu iglesia. Y mayormente, Señor, cuando nos das un servicio, nos has llamado, Señor, a liderar en tu pueblo. Es una responsabilidad grande, un privilegio también enorme. Pero mi Señor, tú nos has hablado en esta noche y esperas de nosotros que seamos personas definidas, personas que estén en el secreto, en tu presencia, en la intimidad. Padre, ayúdanos, que cuando se nos olvide, que cuando queramos, Señor, hacer caso omiso a tu palabra,
que haya una reprensión en nuestro corazón, que pueda haber, Señor, aquello que nos llame nuevamente a entrar en el secreto. Pues no hay victoria sin antes haber alcanzado la victoria secreta. La victoria pública es el resultado de haber obtenido la victoria en el secreto de Dios. Padre eterno, guíanos siempre, que el poder de tu Espíritu Santo no nos abandone y que todo lo que hagamos en tu obra, Señor, sea movido por el amor, porque tú, Señor, has derramado abundantemente en nuestros corazones ese Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos mueve, el que nos lleva hacia adelante. Mi Señor, mi Dios, te damos el honor y te damos la gloria por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, mi Rey, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor.